espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Dejamos ahí el tema medioambiental, es un tema difícil, permanente, pero que hay que abordarlo con regularidad. La sociedad dominicana reclama, está muy preocupada con el tema del jovencito o del joven. Es un estudiante universitario, Alexander Sanz, ya tiene una semana desaparecido. Esto es una señal peligrosa. No se sabe qué habrá pasado, cuáles son las circunstancias. De todas maneras, esto duele. Es un joven inteligentísimo, estudiante universitario, decimos, de aquí de la zona universitaria, su residencia, estudiante del INTEC. Ojalá que aparezca sano y salvo, o que al final se conozca la realidad que habrá pasado. Ha cambiado lo peor que pueda pasarle a un ser humano. Pero hay preocupación, y los más preocupados son sus padres, por supuesto. Así que desde Voz para el Cambio nos unimos a los reclamos de su padre, que se siga investigando, trabajando en aras de encontrar con vida, sano y salvo, al joven Alexander Sanz, que ya lleva una semana desaparecido. Don Jacinto iniciaba un tema, que lo tenemos acá en carpeta. Kiko Tabar denuncia: dueños de banca de lotería se esconden. Y ahí hay una cuestión que llama mucho la atención, porque Kiko Tabar está dejando claro ante el país y ante el propio gobierno que los dueños de bancas son desconocidos. Sí. Es posible que los verdaderos dueños no aparezcan ni en los documentos de constitución de esa compañía, y que entonces, como se aproxima el momento de hacer su declaración jurada, de pagar impuestos y de decir al país los bienes que ellos tienen, andan chantajeando con una protesta frente al Palacio Nacional. Es de eso lo que ha hablado Kiko Tabar, y dice: recurren a evasiva para no declarar lo que tienen, ni quiénes son los dueños reales. Solicitan cosas y al complacerlo, sus mismos voceros las acusan de inconstitucionales. Es como palos y boga, palos y no boga. Pero hay que recordar que en el propio Congreso Nacional, sobre todo en la Cámara de Diputados, están los voceros de las bancas y de los negocios lícitos e ilícitos. Ahí, porque tienen que haber 7, 8, 10 diputados relacionados con el mundo de la banca o propietarios de bancas, porque con dinero aquí parecería que todo se puede. Entonces es un tema al que definitivamente el Estado Dominicano debe prestarle atención. Me pueden alegar, don Jacinto, Ponserrate, país, mundo, que esos negocios tributan. Ya Kiko ha dicho, Kiko Tabar, de que no quieren declarar lo que realmente tienen, ni lo que perciben. Es para evadir el pago de impuestos. Pero todavía supongamos que ellos paguen cabalmente sus impuestos. Esos negocios no ayudan a fundamentar una sociedad para que crezca en valores. Los vicios, los juegos de azar no ayudan a construir sociedades sanas. En consecuencia, eso no debe ser, aunque paguen todo el monto del mundo en impuestos. Porque, al fin y al cabo, esos recursos vienen ¿de dónde? De los pobres, de la gente que deja de comer por su escaso nivel cultural y está poniendo su futuro al azar, pensando que se van a sacar la lotería o la loto. Y muchas veces, o normalmente, dejan allí el pan de la familia o la carne o cuestiones esenciales para irse a jugar, para ver si dan un golpe de suerte. Y un país donde los pobres piensen que van a salir de la pobreza por un golpe de suerte está condenado al fracaso. Me sumo al planteamiento de Jacinto, que negocios como este deben cerrarlo para siempre. Todo el dinero del mundo no se coge y no vale la moral de una sociedad. Y estamos corrompiendo a la sociedad. Y la sociedad, de hecho, está corrompida. Y hay que ir a los lugares más apartados y más pobres del país y ver cómo recogen el dinero de los pobres en saco los dueños de las bancas. Y el gobierno se pone la venda en los ojos para no mirar hacia allá. Kiko Tabar, que ha dado demostración de ser un hombre honesto, porque está ahí parado verticalmente como una columna durante 60 años en este país, porque Kiko Tabar viene de los socialcristianos de verdad, de principios del 60.
61, 62. Viene de ahí, independientemente de que en un momento, por convicciones muy propias, se vinculó estructuralmente a Balaguer y al Partido Reformista. Es un hombre honesto, es de lo que tienen luces y está advirtiendo sobre el tema. Evaden, no dan la cara quiénes son realmente los dueños. Esa protesta, ¿para qué? Para chantajear, para no decir lo que ellos reciben, lo que tienen y no declarar los impuestos. Don Jacinto, le dejo el tema que usted puso. Sí, uno busca en la Biblia que se habla de las 7 plagas de Egipto. Y si nosotros quisiéramos comparar un poquito de esas plagas de Egipto y le pondríamos nombre a las plagas que tenemos nosotros en esta sociedad, yo vería a los mismos políticos como una de esas plagas. Yo vería o veo a todo lo que son los juegos de azar y más la lotería como una plaga que está acabando con este país. Yo vería también, don Alfonso, a toda la corrupción, el tema de la bebida alcohólica como una plaga y el tema de las drogas, don Alfonso. Entonces, fíjense cómo esto hace un daño tal a una sociedad que la lleva a tocar fondo porque tenemos unos dirigentes que están ahí, que deberían de estar para gobernar, para acompañar, para hacer una sociedad fuerte, para tener unos ciudadanos respetuosos de las leyes, de que la gente pueda pagar sus impuestos, pero que estos impuestos también pueda ir a mejorar la calidad de vida de nuestro país. Con este tema de la crisis, cada una de estas plagas que he mencionado no ha bajado su intensidad. La gente sigue tomando alcohol como que este país se está bollando en recursos económicos. Usted se para en una esquina que va a haber 4 bancas de una esquina que están ahí funcionando. Cómo la gente acude desde temprano, don Alfonso, a jugar su numerito. Con toda la crisis la gente no deja de jugar. Y cuando uno le suma, don Alfonso, de ver que muchos de estos negocios muchas veces se cogen para lavar dinero no solamente, don Alfonso, de narcotráfico, dinero inclusive de los mismos fondos que tiene el Estado que está para invertir. Y muchos de estos negocios, fíjate ahora en estos días en el caso Coral, cómo apareció un señor que tiene una bomba de combustible y fue a negociar con el Ministerio Público para devolver unos recursos que le dieron para lavar dinero desde el negocio que tenía él. Y así está diseminado por todos lados, cómo la gente está buscando la manera, los políticos, la gente del narcotráfico, para usar estos negocios que están, entre comillas, legalizados, que pagan impuestos, para desde ahí entonces lavar el dinero ilícito que se han robado o lo han tenido de manera ilícita con el tema de las drogas. Y ahí están los políticos metidos en eso. Ahí están los mismos banqueros, que muchos de ellos son hasta diputados, que están en eso. Entonces, mirando lo que ha resaltado Kiko Tobar sobre poner en juicio a la luz pública el comportamiento que está pasando aquí en este país con las bancas de apuesta, debe de ser algo para que el Estado, para que el gobierno, las autoridades, que poner atención a esto que está pasando, don Alfonso, y no dejarse chantajear por estos delincuentes legalizados, porque hay que decirlo así, porque si el Estado lo deja operar de esa magnitud, entonces lo ha legalizado. No dejarse chantajear por estos banqueros que son parte también de la problemática de la pobreza en que estamos sumergidos nosotros como dominicanos. Y nosotros no podemos tolerar realmente esas acciones que va en detrimento de la patria, don Alfonso. Monserrate. Solo agregar a la opinión de don Jacinto y solidarizarme con la opinión de Alfonso Torres Ulloa en el sentido de la honestidad del director de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tobar, que también fue en varias oportunidades director de la Dirección General de Impuestos Internos, a la cual
la cual dejó totalmente modernizada él y Juan Hernández. Decir que esas plagas que menciona don Jacinto Ascensión Mateo, le faltó el Dios que dirige las plagas, que es el Dios dinero, que es el que dirige todas esas plagas, la corrupción, la impunidad, la avaricia, todas ellas juntas, ¿verdad? Pero también agregar que el lavado de activos no es solo a través de las bancas, también se utilizan los dealers, que surgen sí, como la verdolaga en todos los sectores, los dealers, y también se utiliza los bienes inmobiliarios. Sí. Los bienes inmobiliarios están utilizados, recuérdense a Arturo del Tiempo y la Torre Atiemar, el lavado grandísimo que se hizo con la Torre Atiemar y que tampoco tuvo ninguna consecuencia porque salió del país y se fue para España, y no hubo tampoco régimen de consecuencia con relación a ese lavado de activos que era la Torre Atiemar. Entonces, hay una situación que está permitida por el status quo, y a pesar de todos los gritos que tenemos que seguir dando para que haya régimen de consecuencia, el status quo lo permite porque eso le permite a ellos tener el control de los empresarios a su favor, y tenerlos a su favor y que los respalden en las decisiones mal o bien tomadas en contra o a favor del pueblo dominicano, y entonces ellos tendrían y tienen, como en realidad tienen, a los empresarios a su favor y por tanto respaldando sus ejecutorias, aunque estén en contra de la población dominicana. Monserrate pone un nombre y un hecho interesante, la Torre Atiemar. Dice, también por la vía inmobiliaria se lava mucho dinero. Hoy, y hace rato, con el tema de la globalización, la información corre y la gente se conoce a nivel global incluso. Y más en un paísito como el nuestro de 48,000 kilómetros cuadrados, y quizás mucho menos porque todo se mueve entre el Gran Santo Domingo y Santiago. ¿Cómo es posible que un presidente de la República, donde aquí pinchan los teléfonos de todo el mundazo, con y sin autorización de jueces, un presidente de la República no supiera que los dueños de la Torre Atiemar, padre e hijo, estaban vinculados al negocio sucio, y un presidente de la República, como el caso de Leonel Fernández, va a cortar cinta a la inauguración de esa torre? Pero como ese, don Jacinto, don Monserrate, hay muchos casos en los que tanto Hipólito como Danilo, como el propio Leonel sobre todo, fueron a bendecir obras de personas vinculadas a ese mundo. Y recuerden el tema Quirino, cómo se tira para donde Leonel, se lanza para donde Hipólito, y ante la sociedad, ambos presidentes de la República como que tenían un juego con el propio Quirino, o como que a ambos Quirino le dejaba caer cosas o le financiaba campaña. Entonces, ¿cómo es posible? Nos da una señal de la podredumbre que hay en nuestra clase gobernante y en la sociedad, y que marcan un rumbo incierto en la República Dominicana. Por suerte, todavía aquí hay quienes resisten la inmoralidad. Todavía aquí hay un ejercicio de la ética política, del pensamiento de Duarte, de la conducta de Duarte, y no hay que ser ni comunista, ni de izquierda, ni revolucionario para asumir eso. Kiko Tabar de comunista no tiene nada, nada en lo absoluto, y sin embargo tiene una ética no solo con la prédica, sino con el ejercicio público de más de 6 décadas, y sigue siendo un hombre coherente, apegado a principios, y es un hombre que la sociedad lo respeta, y como él hay muchos. Lamentablemente, ellos no son los que tienen el pandero en la mano o el lázaro para decir por dónde va a ir el Estado Dominicano como el carro público que debe montar a todos y no solo a una minoría. Pero aquí hay una reserva moral, aquí hay una reserva política, una reserva ética, naturalmente, con los amigos del PLD y con Leonel a la cabeza,
fomentaron y fortalecieron la cultura del clientelismo político para desacreditar la política, para hacer de la política un bien comercial, de modo y manera que el que no tenga bienes de fortuna, no importa cómo lo haya obtenido, normalmente por la vía del lavado o del robo o del sicariato o del narcotráfico o de la corrupción, estando en el Estado, puedan ser los que ejerzan los cargos públicos electivos, porque ellos son los que tienen dinero, y los que no son elegidos financian campañas o a los políticos, y entonces luego, aunque no vayan a un cargo público, tienen un peso muy preponderante en la toma de decisiones, sobre todo en el Congreso Nacional. Y se habla del hombre del maletín, del tema de los sobornos, pero por lo menos hay una reserva moral y ética duartiana en la República Dominicana. Don Jacinto. Sí, hay que ponerle mucha atención a eso, y creo que yo no sé, yo tengo una desconfianza con este gobierno porque no veo que está asumiendo estos temas. Y estos temas, don Alfonso, ¿por qué son tan peligrosos? Por el daño que le hacen a la sociedad, don Alfonso. Con el tema de los valores, el tema de la ética, don Alfonso. Y cuando un Estado tiene la ética, la pone de un lado y camina permitiendo que todo ocurra, que todo pase. Yo recuerdo este caso de César el Abusador. Fíjense cómo ese señor, para que vean lo que es el nivel del lavado, cómo ese señor tenía cerca de 50 discotecas y cómo utilizaba estos espacios para utilizar a los muchachos, a los jóvenes con el tema de la música. Y eran espacios para lavar todo lo que se estaba moviendo con el tema del narcotráfico, con el tema de las drogas. Lo agarran preso, fuera, salió corriendo con ese lío con el pelotero David Ortiz, y ahí se destapó todo lo que estaba pasando. Desde que atraparon o embargaron todas esas discotecas, fíjense cómo ese negocio cayó de la música, de los emboceros, porque era una red que usaba estos espacios para lavar su dinero, pero también ser promotor también del consumo de la droga en estos jóvenes. Entonces, así como decía Aristóteles Ponce Rate, desde los bienes de raíces, desde las bancas, desde estas discotecas y otros sectores más, muchos empresarios, Aristóteles, que se prestan para eso, para poner su negocio al servicio de la corrupción, al servicio del lavado. Entonces, cuando un Estado, cuando un gobierno, cuando unos políticos no están mirando eso, sino que son cómplices, ¿de qué Estado vamos a hablar nosotros? ¿Cómo nos vamos a ver en 10, 5, 6 años? ¿Cómo lo estamos sufriendo en este momento? Entonces no hay calidad moral, no hay autoridad, porque se pierde la autoridad automáticamente. Si el Estado, desde las instituciones que están para prevalecer y hacer cumplir y hacer vivir desde una decencia, no está en eso, entonces yo diría, bueno, apaguemos esto y ya, sálvese quien pueda. A eso es que yo veo que estamos mirando. Y cuando uno lo compara con estos niveles ahora mismo de delincuencia, ya más de menudo, fíjense cómo se agrava. Hay delincuencia del cuello blanco, pero cuando usted ya ve la delincuencia de menudos, que son las que sufrimos en nuestros barrios, entonces ahí es ya para que uno realmente grite o ponga el grito al cielo. Y eso es lo que yo estoy mirando, que poco a poco vamos en esa bajada, en esa picada de deterioro social, moral, ético, que nos está embargando a nosotros los dominicanos en este país en la actualidad. Muchas gracias, don Jacinto, por su comentario. Natanael, vamos a una pausa y retornamos enseguida. Pausamos.